sentiste que hiciste algo mal y eso terminó haciéndote sentir que eres tú el que está mal? ¿Alguna vez pediste perdón, pero aún así seguiste quedándote con la culpa? ¿O escuchaste esa voz interna que te dice, Dios ya te perdonó, pero yo no? La culpa te dice lo que hiciste. La vergüenza te dice quién eres. Y cuando esas voces gobiernan, empezamos a vivir escondidos, incluso de Dios. Pero, ¿y si te dijéramos que Dios no quiere que te sientas así, sino devolverte tu identidad? Hoy vamos a hablar de vergüenza, de culpa y de cómo Cristo nos libera para vivir transformados, no condenados. Quédate con nosotros en este episodio y cambia la forma con la que te miras a ti mismo. Bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio de Fe y Café Podcast. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio que viene bien fuerte y que creemos que puede ser una bendición para ti y para tu vida. Así es. Hoy vamos a hablar de algo que muchos sienten, pero que muy pocos saben nombrar. Es la vergüenza, es la culpa y es cómo ambas afectan a nuestra identidad. Es decir, afecta a lo que somos. Y sobre todo, cómo Dios nos perdona, pero no solo eso, sino que nos restaura y nos devuelve la identidad. Nos transforma para hacernos cada día un poco más como Cristo. Algo importante para comenzar es entender que la culpa y la vergüenza no son iguales y evidentemente no son lo mismo. La culpa nos dice, hice algo mal. Y la vergüenza nos dice, yo soy algo malo. Eso es, ¿no? La culpa, cuando es llevada a Dios, puede guiarnos hacia un arrepentimiento genuino, ¿no? Pero la vergüenza nos paraliza, nos esconde y trata de robarnos nuestra identidad, lo que verdaderamente somos. Me gustaría poder entrar en la primera historia de la humanidad donde el ser humano sintió vergüenza. Y la encontramos, como no, en Génesis 3:8 en adelante, ¿no? Estamos hablando de la historia genuina de Adán y Eva, ¿no? Y es que justo acababan de cometer el pecado original, ¿no? Que le llamamos. Habían comido el fruto que estaba prohibido por Dios para ellos, ¿no? Y fijaros lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué pasaje tan maravilloso, porque el hombre tomó conciencia de su desnudez delante de Dios y sintió vergüenza, ¿no? Después de pecar, al final lo primero que sienten no es solo culpa, ¿verdad? Es vergüenza. Así es. Ellos se esconden, se cubren, se alejan, se sentían desnudos y les dio vergüenza. Y lo más fuerte de esto es que Dios no los llama para humillarlos, los llama por su nombre y les dice, ¿dónde estás? Dios en ese momento no les hace la pregunta porque no sepa dónde están. Así es. Debemos recordar que Dios es omnipresente, ¿verdad? Y omnisciente. Él al final todo lo sabe. Así es. Dios les pregunta porque la vergüenza siempre nos hace perder la conciencia de quiénes somos, ¿verdad? Y en ese momento también a quién ellos pertenecían. Eso es, ¿no? Ahora me gustaría que nos fuéramos a otro pasaje que también tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Sobre esto de la vergüenza, la culpa, ¿no? Me gustaría que nos fuéramos al relato que encontramos en Juan 8, del 1 en adelante, ¿no? Uh-huh. La mujer sorprendida de adulterio. Uh-huh. José, aquí vamos a ver uno de los relatos, creo yo, más conmovedores de todo el Evangelio, porque es una escena donde se cruza la culpa, la vergüenza, también la hipocresía religiosa, ¿verdad? Lo veremos ahora cuando lo leamos.
y también la santidad misericordiosa de nuestro Señor Jesús. Y me gustaría que la analizáramos desde 3 niveles, ¿no? Sí. Desde 3 escenarios. El primero, el de la mujer en el suelo, ¿no? El segundo, el de los acusadores, ¿no? Las personas que la acusaban, ¿no? Y por último, desde la mirada del único verdaderamente santo, de Jesús, ¿no? Vamos a leer esta historia y vamos a tratar de analizarla desde estos 3 niveles. Acompáñanos porque no tengo duda de que va a ser de mucha bendición para ti. Dice Juan 8 del 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a tratar de analizar este pasaje, ¿no? Resulta que Jesús está enseñando, ¿no? Y llegan un grupo supuestamente de defensores de la ley, ¿no? De judíos, y le traen a una mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Pero para entender esta situación debemos de entender también un poco cómo era la ley de esa época, y veremos cómo en todo esto hay una cierta trampa que intentan hacerle a Jesús, ¿no? Así es, ellos citan a Moisés, pero lo hacen de una forma, creo, selectiva, ¿verdad? Porque la ley decía que en el adulterio no solamente era ella, ¿vale? Dice: el adúltero y la adúltera serán muertos. Es decir, en esta historia, ¿dónde está el hombre condenado? Eso es, ¿no? Y la ley también establecía procedimientos. No se condenaba por un solo testigo, y en ejecuciones por lapidación los testigos debían tirar las primeras piedras. Entonces la escena huele a un montaje. Traen una culpable, supuestamente, la exponen y la usan como carnada para tratar de atrapar a Jesús, ¿no? El texto lo dice. Esto decían tentándole para poderle acusar, ¿no? Sí, si Jesús decía apedréenla, lo podían acusar de falta de misericordia, ¿verdad? Así es. Y además, en ese contexto romano en el que nos estamos moviendo, la aplicación de la pena capital era un asunto muy delicado, hablando políticamente, porque si decía Jesús no la apedreen, pues podían acusarlo de ir en contra de la ley de Moisés. Entonces creo que planificaron una trampa perfecta, pero Jesús habló. Olvidaron que estaba la propia presencia de Dios delante de ellos, ¿no? Así es. Pero me gustaría analizar esta historia, como os decíamos antes, desde 3 niveles de interpretación, ¿no? Para que sea un poco más edificante. Me gustaría que tú nos cuentes el nivel 1, que sería el del suelo, donde se encontraba la mujer. Sí, el suelo, esa mujer sintiéndose culpable, ¿verdad? Con vergüenza. Imagínate ese suelo. Ella no está de pie con dignidad, ella está tirada, está expuesta, humillada. Probablemente en ese momento ni siquiera tuviese derecho a tener voz, ¿verdad? No podría hablar.
Creo que nos puede pasar en este momento a nosotros también, ¿verdad? Que Así la es. vergüenza siempre nos pone abajo del todo. Así es. Nos quita nuestro propio nombre. Le quitaban su nombre y le dejaron solo esa etiqueta, ¿verdad? Adúltera. Y aquí algo muy importante, ¿verdad? La culpa dice algo hice mal. Y la vergüenza le está diciendo yo soy malo. Y yo creo que en ese momento ella está cargando con ambas etiquetas, ¿verdad? De culpable y la vergüenza. Y quizá muchos de nuestros oyentes, José, creo que pueden sentirse en ese momento ahí, en ese suelo, mirando el suelo desde cerca, con frases como yo arruiné todo, fue culpa mía, Dios no me quiere, no sirvo para nada, yo no valgo, ¿verdad? Eso es, ¿no? Y aún así Jesús no empieza con una piedra. Sí. Empieza con su presencia, con su estar, ¿no? Se inclina, con cuidado, no la aplasta, ¿no? Se baja al nivel del suelo donde está ella. Creo que podemos decirle a aquellos que hoy nos escuchan que tu momento más bajo no impide que Jesús se acerque a ti. La vergüenza te dice a ti en este momento escóndete de todo, incluso de Dios. Pero Jesús se acerca, Jesús te está llamando y Jesús te devuelve tu humanidad y tu identidad. Ahora me gustaría entrar en otro nivel de lectura de esta historia, ¿no? El de los fariseos y escribas que se ponían a acusar a esta mujer delante de Jesús, ¿no? Representa esa hipocresía que condena, ¿no? Imaginémonos a ellos, ¿no? No vienen buscando verdaderamente justicia, en realidad vienen buscando acusación. Y la hipocresía religiosa hace eso, usa la palabra de Dios como un arma, ¿no? Y a las personas como objetos. Y creo que hay detalles, ¿verdad? En estos versículos que nos delatan el corazón de estas personas, de los fariseos, porque dicen que solo ella fue tomada en el mismo instante, en el mismo hecho. ¿Y el hombre? ¿Por qué no? Luego la ponen en el centro como un trofeo, pero no fue tratada como una persona realmente. Y no parece importarles restaurar esa situación, sino exhibir el hecho que ese pecado, ¿verdad?, que ella estaba cometiendo. Y Jesús toca un punto clave. El pecado no solo está allá abajo, en el suelo donde ha quedado ella, también está arriba, donde están los acusadores, ¿no? Y entonces dice una frase que desarma toda superioridad moral. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra primero. Y esto nos conecta también, ¿verdad?, con la misma lógica de la ley. Pues los testigos tiraban la primera piedra, lo dijiste tú antes, y Jesús los obliga a mirarse a sí mismos antes de ejecutar a otro. Resultado, se van redarguidos de su conciencia, empezando por los más viejos. La santidad falsa siempre condena a otros. La santidad verdadera primero trae luz al corazón. Pues nos queda un nivel, ¿verdad? Tú dijiste 3 y nos queda, creo que el más importante de todos. Así es. Y es ese nivel 3 llamado Jesús, que es el verdaderamente santo, ¿sí? Así es. Creo que es lo más poderoso de esta historia. Y es que si alguien podía tirar la primera piedra, ese era Jesús, el verdaderamente santo. Y sin embargo, Él escoge restaurar. Así es, ¿no? Y Jesús hace 2 cosas perfectas a la vez, ¿no? No llama bien al pecado, sino reconoce que hay algo que restaurar y que sanar en la mujer, ¿no? Pero tampoco reduce a la mujer a su pecado. Le hace una pregunta que suena a identidad recuperadora. ¿Ninguno te condenó? Y ella contesta, ninguno, Señor. Y Jesús responde, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué importante esto, ¿no? Te perdono, vete, pero no es un perdón sin condición. Es un perdón que te mueve
y te motiva a no seguir pecando. Vete y no peques más, ¿no? Sí, es importante, creo que recalcar o resaltar que esto no es permisividad, no es que esté permitido el pecado, ¿verdad? Es salvación por parte de Jesús. Así es. Primero, le quita la condena a esta mujer y luego le abre un futuro nuevo. Entonces, Él no la deja en el suelo, sino que la levanta y la alienta a seguir una vida nueva, pero sin pecar. Esto es, ¿no? Jesús no solo perdona, sino que te restaura y te transforma. Su gracia no es excusa para quedarnos igual, es poder para caminar hacia un punto mejor, para ser cada día un poco más como Cristo. Si hoy te sientes como esta mujer que estaba en el suelo en ese momento, quiero que sepas que Jesús no te está llamando por tu peor episodio, te está llamando por el futuro que tiene para ti. Si hoy estás tentado a ser un fariseo, un acusador, recuerda que la verdad de Dios no fue dada para aplastar a otros, para pisotear a otros, sino para arrepentirnos y para amar. Y si hoy necesitas mirar a Jesús, aquí está, santo, sin mancha y aún misericordioso. Esa es la santidad verdadera que sana. Y ahora me gustaría que relacionemos esto con lo que dice el mundo de nosotros, ¿no? Porque muchas veces este sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, puede trastocar y trastornar lo que nos sentimos y lo que somos verdaderamente, ¿no? El mundo suele recordarte muchas veces lo que hiciste mal. Así es, el mundo siempre te está poniendo etiquetas, ¿verdad? Fracasado, insuficiente, siempre haces lo mismo, no vas a cambiar. Pero el problema es cuando aceptamos esas voces, empezamos a vivir desde la herida y no desde la verdad de quién eres. Me gustaría hacerte una pregunta. Dime. ¿Quién dice Jesús? ¿Quién dice Dios que somos? Somos hijos de Dios, ¿no? Somos personas perdonadas, redimidas, amadas, ¿no? Por la gracia y el regalo que Dios nos hizo a través de Jesús, de su Hijo, ¿no? Así es, y además dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué significa esto? Hay que leerlo en orden, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú verdaderamente has reconocido que Cristo es tu Señor y Salvador, ¿no? Y si haces esto, todas las cosas viejas, todo lo que ocurrió, pasó y todo se hace nuevo en ti, ¿no? En Cristo ya no eres un error, sino que eres perdonado, restaurado y amado. Así es, y creo que debemos recordar algo muy importante. Y es que ser perdonados no significa que vamos a ser perfectos de un día para otro. Es un proceso. La vida cristiana es un proceso de transformación, no de perfección instantánea, ¿no? Dice 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, ¿no? Pues sí, José, y Dios no solamente nos quita la culpa de ese pasado que hemos dejado atrás, ¿verdad? Sino que nos va formando poco a poco para un futuro. Y ahora me gustaría que entráramos en un texto que encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que es la conocida parábola del Hijo Pródigo, que creo que puede ser clave para entender nuestra identidad y cómo es nuestra relación con nuestro Padre Celestial, ¿no? Así es. Ese hijo pródigo que vuelve a casa sintiéndose culpable de todo lo que había hecho, ¿verdad? Y cuando llega, espera ser tratado como un esclavo por su padre. Sin embargo, el padre corre, le abraza, le da la bienvenida y lo restaura como hijo, ¿verdad? No lo hace un empleado suyo, no lo hace esclavo suyo. Y es que cuando llegamos ante Dios a través de Cristo con un corazón arrepentido y con anhelo de transformación, Él nos transforma, ¿no? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, ¿no? También me gusta mucho lo que dice
Salmos 147:3, ¿no? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, ¿no? Este trozo de este salmo podría representar la sanidad física, ¿no? Pero no solamente la sanidad física, la sanidad de tu mente, la sanidad de tu alma, esas voces que hoy te hacen culparte, sentirte avergonzado. Si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy debes de dejar ese perdón, esa culpa sobre la mesa y que te anime delante de Dios, te anime delante de Jesús a transformar tu modo de proceder, a transformar tu vida y a entregarte un poco más como hijo de Dios amado, porque Él viene y te abre las puertas de su casa, viene a abrazarte, no te juzga, no te culpa, no te llama culpable, sino que si tú le pides perdón con un corazón quebrantado, como las lecturas que acabamos de leer, Él te restaura y te perdona. Si Él ya te perdonó, ¿qué haces culpándote tú? Así es. Si ella nos perdonó, pues no debemos de sentir esa vergüenza, ¿verdad? Que sigue queriéndonos hacer sentir como un esclavo, sino que Dios nos recuerda siempre que aún seguimos siendo sus hijos. Así es, ¿no? Y qué importante también es aprender a discernir las voces que escuchamos, ¿no? No toda voz merece autoridad en tu vida. Uh-huh. La voz de Dios, ¿verdad? Esa debería de ser la mayor autoridad de nuestra vida. Esa sí la merece. Y la voz de Dios nos corrige, claro que sí, pero sin humillarnos. Nos confronta, claro que sí, muchas veces, pero sin destruirnos. Y nos transforma sin avergonzarnos, ¿verdad? Así es, ¿no? Y para hacer este discernimiento, si una voz te aleja de Dios, te roba la esperanza, no vienes seguro de Él, ¿no? Hoy no eres lo que fuiste ayer. Eres alguien en proceso de crecimiento y de transformación. Alguien perdonado, transformado, justificado, redimido y sobre todo amado. Es cierto que no debemos vivir negando que hemos fallado, pero tampoco debemos vivir sintiéndonos definidos por esos errores. Vivimos caminando cada día entre nuestros errores, entre nuestros aciertos, para ser un poco una nueva versión de nosotros mismos que nos acerque un poco más al ejemplo de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y me gustaría hablar de nuestra recomendación de peli, canción o libro. Y hoy te traigo algo que me encanta. Una película que sabes que me gusta mucho, aunque tiene algunas cosas que no son exclusivamente bíblicas y que son muy discutibles, ¿no? Sí que creo que trata los temas de este episodio de una forma poderosa, ¿no? Aborda la culpa profunda, la vergüenza y una falsa imagen de Dios como juez implacable, ¿no? Muestra a un Dios que no minimiza el dolor, pero que sana desde la relación, como ese Jesús que se baja, que se acerca a la mujer adúltera, ¿no? Ese es nuestro Dios, ¿no? Y que es ideal para conectar con la idea de que Dios te define por hijo, te define por persona justificada, redimida y amada, y no te llama por tu error, te llama por tu nombre. Y después de hecho este preliminar, la película se llama La cabaña. Y me gustaría terminar con una frase importante y poderosa que me gustaría que te llevaras, y es que Dios no vino a condenarte, sino que vino a encontrarte en tu dolor. Y me gustaría que tú me traigas algún hashtag. Sí, restaurados, no condenados. Restaurados, no condenados. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo episodio de Fe y Café Podcast, este tiempo en el que compartimos la palabra de Dios de forma tan profunda. Que esta verdad sane tu identidad y te recuerde quién eres en Cristo. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, compártelo con aquellas personas que pueda serle de bendición. Nos vemos en el próximo episodio de Fe y Café Podcast. Chao. Chao.